Hola, soy Diego García León y hoy vamos a resolver este circuito eléctrico. Para resolverlo primero tenemos que identificar si se resuelve por mallas o por método de nodos. En nuestro caso, como la fuente de energía nos da 5 voltios, no será más difícil resolverlo por método de nodos. Usaríamos el método de nodos si aquí en vez de voltios nos dieran amperaje, pero como no es el caso vamos a usar el método de mallas. Así, por eso le asignamos las mallas con este sentido, que sería I minúscula 1, I minúscula 2 e I minúscula 3. Nos pide el ejercicio encontrar estos voltajes y estas intensidades de corriente, para lo que necesitamos primero descifrar cuáles serían las intensidades para después sacar el voltaje con leyes de Kirchhoff. Nos vamos con la malla 1, que yo la asigné como la de acá arriba, que sería vamos a calcular qué resistencias pasan por la corriente. En nuestro caso será 330 I1, que es la que pasa por acá, más 4.9 kiloohmegas, y aquí ponemos I1 menos I3, porque I1 va en ese sentido, pero también el I3 va en el otro sentido, por eso se coloca así. Después tenemos que la otra resistencia es de 1.2 kilómetros y será igual I1 menos I2, que es el que pasa aquí va I1 y aquí es el I2 que pasa en sentido contrario. Después realizamos las operaciones suficientes y nos quedaría como 330 I1 más 4.9 I1 menos 4.9 I3 más 1.2 I1 menos 1.2 I2. Después tendríamos que simplificar los datos para sacar una ecuación que nos va a servir más adelante. Ahora que ya tenemos la ecuación ya simplificada, recordamos que el K significa que se multiplica por 1000. Por eso al final tenemos datos que son de miles. Aquí ya sumamos y restamos las I1 y ahora vamos a ir por la malla 2, que es esta en mi caso. Entonces ahí tenemos que pasa la corriente de 5 voltios, pero entra por el lado negativo y sale positivo, entonces se pone menos 5 más la resistencia de I.2K, que es I2 menos I1, recordando que es porque uno va en el sentido opuesto al otro y se restan. Después pasa por la resistencia 4, que sería 390 I2 igual otra vez otra resta menos la I3, que es la que va en sentido contrario, y ahí ya tenemos todo. Ahora de esto volvemos a hacer las multiplicaciones requeridas y nos quedaría algo así, que sería 1.2 I2 menos 1.2 I1 más 390 I2 menos 390 I3 igual a 5. En este caso fue igual a 0 porque no había un voltaje ya definido que pasa, pero en este caso, como si está aquí, se coloca menos 5 y pasa sumando, bueno, como positivo y pasa como 5. Después de esto se vuelve a hacer la simplificación. Ahora vamos a resolver la malla número 3. Aquí ya tenemos que pasa por la resistencia 4, que sería 390 I3 menos I2, por lo mismo de que pasan en sentidos con sentidos opuestos y se cruzan, más 4.9K I3 menos I1, por lo mismo que pasan y chocan, y más la resistencia 5, que sería solo 560 I3, esto porque no hay otra corriente o otra malla que esté coincidiendo con esa parte, entonces así se queda y otra vez igual a 0, y esto ya haciendo la multiplicación quedaría 390 I3 menos 390 I2
más 4.9K y 3 menos 4.9K y 2 más 560 y 3 igual a 0. Y otra vez se juntan y se suman los factores comunes para simplificar la ecuación. Ahora tenemos tres ecuaciones que nos van a servir para determinar los valores de las intensidades de acuerdo a las I minúsculas. Con estas tres ya nada más tenemos que juntarlas y usar el método de Cramer para poder usarlo. Ya tenemos aquí nuestras tres ecuaciones juntas y para hacer el método de Cramer tenemos que usar una matriz donde vamos a colocar los valores o los coeficientes de cada uno de la siguiente forma. ¿Esto para qué se hace? Porque de aquí vamos a encontrar la determinante que nos servirá para sustituirlo en la ecuación. Esto es igual a 0. Porque en las ecuaciones nos dictan que el valor por ejemplo, de I1 es igual al valor de la determinante entre determinante 1. Aquí ya tenemos la ecuación, las tres ecuaciones que vamos a usar para usar el método de Cramer, que aquí ya está la matriz donde tenemos los valores de las I's multiplicando por las respectivas I's, que nos da igual a estos resultados. Para esto se utiliza para encontrar la determinante de esta matriz, que si usamos la fórmula vamos a encontrar la I minúscula de X de cualquiera. Si dividimos la determinante de esa misma I entre la determinante general. Para encontrar la determinante de cada matriz, por ejemplo, si queremos encontrar la determinante de I1, tenemos que reemplazar estos números en esta parte y realizar el método de Cramer. Para fines del video vamos a simplificar esto y solo vamos a mostrar los resultados, pero aún así vamos a mostrar cómo se realizó. Como pueden ver, aquí puse dos renglones extra, que son estos mismos dos, los copié acá están tal cual, porque vamos a hacer esto, vamos a agarrar y vamos a hacer tres líneas así cruzadas, y esto va a significar que vamos a sumar, vamos a multiplicar todos estos renglones, lo vamos a sumar más la multiplicación de todos estos, y vamos a sumar más la multiplicación de todos estos. Después de eso vamos a hacer una resta de la multiplicación de todos estos. Entonces tenemos que otra vez multiplicar y sumar los resultados, pero ese resultado se va a restar a la suma de los multiplicados de esta, dándonos así un resultado que será la determinante de esta matriz. Después, para encontrar las determinantes de cada una, vamos a reemplazar estos datos acá, primero en después en esta columna y después en esta. Esto para encontrar la determinante de cada una, pero por fines del video y por tiempo vamos a solo dar los resultados, pero ya más o menos sabemos qué hay que hacer para encontrar cada determinante. Aquí ya tenemos los resultados de las determinantes. Como vemos son cantidades muy grandes, por eso preferí ya dar el resultado en vez de realizarlo porque me iba a costar mucho tiempo hacerlo muy rápido. Aquí ya tenemos que son más de 7,000 millones y aquí ya son millones. Para encontrar las I minúsculas de cada uno se dividió por ejemplo, de I1 se dividió la determinante de 1 entre la determinante normal y nos dio este resultado, 0.0058. De igual forma, la I2 fue la determinante 2 entre la determinante normal y fue 0.0088 y la última lo mismo y nos da 0.0054.
Ahora con estas determinantes vamos a sacar cada intensidad dependiendo a cómo esté acomodado acá. Por ejemplo, la I1 solo pasa por la I mayúscula 1, entonces esa será igual a I1. En cambio, la I2, como pasan dos, se hace una resta, ya sea I2 o I2 menos I1 o I1 menos I1, logrando que dé un valor positivo. La resta va a ser el mismo número, pero el signo va a cambiar. Se tiene que procurar que sea el signo positivo el que perdure. En I3 vemos que también pasa solo por I2, entonces aquí nada más es I2. En I4 se la resta entre I2 y I3. En I5 será la resta entre I3 entre menos I1. Y en la I6 solo pasa el I3, entonces solo es eso. Para encontrar los voltajes ya tenemos los valores de las intensidades de corriente, ahora falta sacar cuánto es el voltaje. Aquí usamos la ley de Kirchhoff que indica que la intensidad es igual al voltaje entre la resistencia. Haciendo el despeje nos queda que el voltaje es igual a la multiplicación de la intensidad de corriente por la resistencia. En este caso vamos por el B1. Como vemos que en esta parte no hay ninguna resistencia, se queda igual el voltaje, que sería 5 voltios. Otro que está relativamente sencillo sería el B4. Como funciona como tierra o es nuestra referencia, serían 0 voltios. El B2 y el B3 sí son un poco diferentes porque estos sí tienen resistencias. Ahora, para sacar con cuáles se multiplican serán... El B2 será con la I mayúscula 4 y la R5 porque este es su circuito que se arma. Al principio pensé que sería este, pero no sería porque es la corriente que pasa a través de este B2 es la corriente que pasa, esta ya sería la corriente resultante, por eso no se utiliza estos dos, entonces quedaría como I4 por R4, y la B3 de la misma forma, no será esta corriente ni esta corriente, será esta la que se calcula, entonces sería I6 por R5. Por fines del video vamos a poner las restas y solo los resultados de las restas y multiplicaciones para ver cuáles fueron los resultados obtenidos. Aquí ya tenemos los resultados de los voltajes y las intensidades. Al final nos quedó que la intensidad 1 es de 0.0058 amperes, la intensidad 2 de 0.003 amperes, la intensidad 3 de 0.0088 amperes, la intensidad 4 de 0.0034 amperes, la intensidad 5 de 0.0004 amperes y la intensidad 6 de 0.0054 amperes. Y los voltajes quedarían como 5 voltios, 1.326 voltios, 3.024 voltios y 0 voltios. ¿Cómo podemos confirmar estos valores? Hay dos formas. Uno sería con un simulador de circuitos eléctricos donde pongamos el mismo circuito, pero esto puede que varíe un poco las cantidades debido a que tiene otros factores que pueden afectar estos resultados. Pueden ser decimales las que cambien los resultados. La otra sería realizando el experimento en la vida real, teniendo esta fuente de energía y colocando las resistencias de ese modo y medirlo usando herramientas para medir el voltaje. Pero si realizamos todo bien, estos resultados serían lo más certero a la realidad, aunque hay otros factores que un poco cambian, por ejemplo, la conductividad de los cables o la distancia que estén armados, pero deberían ser muy cercanos a estos. Muchas gracias.